En esta tarde vamos a meditar juntos de forma breve en la necesidad de permanecer gozosos al saber, al conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Y alguien dijo, un hermano dijo que un cristiano sin gozo es un cristiano que no entiende su posición en Cristo. Un cristiano sin gozo es un cristiano que no entiende su posición en Cristo. Y es cierto, en muchas ocasiones esto es una realidad. Hay cristianos, somos cristianos porque hemos sido redimidos por la obra de Cristo, gracias a los méritos de Cristo en la cruz, y esto nos hace que seamos poseedores, por la gracia de Dios, de bendiciones que son incomparables en Cristo. Y estas bendiciones, que son incomparables y que poseemos en Cristo, nos deben de llevar a tener gozo, vivir con gozo, vivir gozoso. Pero a veces hay ausencia de gozo, de alegría, de felicidad. Y muchas veces esto pasa porque los cristianos carecemos, o los cristianos carecen de la seguridad de la salvación. Dudan. Y esto pasa muchas veces en momentos de prueba, de incertidumbre, de duda. Pero la falta de confianza de que tus pecados, de que mis pecados han sido verdaderamente perdonados y que nuestro lugar está asegurado en el reino de los cielos, la falta de esa confianza, la falta de esa certeza, hace que en algunas ocasiones podamos perder el gozo. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues dolor y sufrimiento en nuestra vida. Ahora, tampoco podemos irnos al otro extremo, creer a toda costa en una falsa o inmerecida seguridad de salvación. Recuerda el pasaje del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, ahí en el Sermón del Monte, un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 7, los versículos 21 al 23. Está confrontando a escribas, a fariseos, a aquellos que estaban poniéndose en una posición elevada, y le dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Y es cierto también que hay mucha gente que está engañada en su salvación, que están en ese Señor, Señor, pero verdaderamente, si tienen una seguridad, es falsa o inmerecida. Ahora el apóstol Pablo nos lleva a considerar esta realidad, y lo hace en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5, un versículo que también seguro conocéis. Nos llama a examinar nuestra vida en relación con esta realidad. Fíjate lo que dice segunda de Corintios, capítulo 13, el versículo 5. Y Pablo probablemente estaba sintiendo esto. Y les dice a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos. Y esto es lo que Pablo tenía en mente. Poned a prueba, examinaos para ver si estáis en la fe. Y es que la verdadera seguridad, aquella que va a traer gozo a nuestra vida, es la recompensa de una fe probada. La verdadera seguridad de salvación es la recompensa de una fe probada. Y es el Espíritu Santo, no es tu amigo, no es tu marido, no es tu pastor, no es tu hijo, no es tu padre, quien te puede dar una seguridad real. Es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos lleva a examinar nuestra vida, a poner a prueba esta realidad para ver si estamos en la fe. Y tener la certeza, la seguridad de la salvación nos va a traer gozo directo sobre nuestra vida. Hay una carta en el Nuevo Testamento que nos ayuda a examinar esta realidad, y es la primera carta de Juan. Y ya hemos estudiado en esta iglesia cómo de forma general la primera carta de Juan muestra 3 pruebas de vida, y son en líneas generales 3 ideas. ¿Cómo está nuestra vida en relación con el pecado? ¿Cómo está tu vida
en relación con el pecado, si esto es un hábito constante. Esa sería la primera prueba de vida. La segunda prueba de vida es quién es Jesús para ti, quién es el Señor Jesús para esa persona. Y la tercera prueba de vida en líneas generales es el amor a los hermanos. ¿Cómo está tu vida en relación con el amor a otros hermanos? Pero en esta tarde y de forma breve vamos a ser un poco más específicos, vamos a desengranar un poco esto más y vamos a tomar como referencia un documento, un esquema que hizo John Charles Riley, que fue un teólogo y líder cristiano del siglo XVIII, que nos da 6 marcas de una vida que es transformada. 6 marcas de una vida que es transformada, de un nuevo nacimiento. Recuerda Juan capítulo 3 y versículo 3, dice que el que no naciere de nuevo, ese no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no se trata de cómo está tu vida de evangélico como título, no se trata de ir a la iglesia cada vez que haya una reunión, no se trata simplemente de decir soy cristiano, de estar en la rueda de lo cristiano, de lo evangélico, no se trata de eso, sino que verdaderamente se trata de examinar tu vida, tu realidad personal en relación con Dios. Y lo vamos a hacer estudiando algunas ideas, algunas marcas que presenta la primera carta de Juan. Recuerda que es la primera de 3 cartas que llevan el nombre del apóstol Juan. Esta carta, que es la más larga, la primera, probablemente sería escrita desde la ciudad de Éfeso a todas las iglesias del Asia Menor. Ahí estaba Juan desempeñando su liderazgo apostólico, su ministerio, y les está escribiendo. Y básicamente lo que les ayuda, lo que les anima a hacer es considerar los fundamentos de la fe. Les está llevando a tener seguridad en su salvación, gozo respecto a la certeza de su fe, en lugar de estar turbados, en lugar de dejarse arrastrar por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por falsas profetas. Él les lleva a recordar los fundamentos de su fe para que tengan gozo respecto a la certeza de su fe. Además, es una carta que nos exhorta, y os animo a leerla con cierta frecuencia, a andar en luz, a guardar sus mandamientos, a no amar al mundo, a permanecer en la verdad, a tener amor a los hermanos, entre otras formas de prácticas de vida como cristiano. Ahora veamos estas 6 marcas de una vida transformada que nos llevan a tener gozo cuando conocemos nuestra posición en Cristo. Y para que lo podamos ver de una forma un poco más gráfica, podemos hacer este dibujo que tanto me gusta y que lo uso mucho en el estudio personal. Pero hay una primera marca, y es que alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo gracias a los méritos de Cristo en la cruz, no debe ser un pecador habitual. Para ver esta realidad que es frecuente en esta primera carta de Juan, podemos ir a primera de Juan capítulo 3 y versículo 9, aunque hay otros versículos que apoyan esta misma idea. Dice primera de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bueno, alguno puede leer este versículo y decir, entonces no puedo pecar. Bueno, no está diciendo eso. Esto no quiere decir que no vamos a pecar. No quiere decir que en nuestra vida ya no vaya a haber pecado. Sabemos que esto no es así. Pero sí que está apuntando a que alguien que ha nacido de nuevo es alguien que no comete pecado de forma habitual. Es decir, el pecado no es un hábito constante en su vida. El pecado no es un hábito de su día a día. Podemos pensar en la mentira, podemos pensar en las malas palabras, podemos pensar en los malos pensamientos, en el egoísmo, en la envidia. Cuando todo esto es un patrón constante, habitual en la vida de la persona, nos debe de llevar a pensar si verdaderamente nuestra vida ha sido transformada. Sabemos que el pecado, a la luz de estos versículos y a la luz de toda la palabra de Dios, es una ofensa directa, no contra la persona contra la que pecamos, que también, sino que en primera instancia y sobre todo el pecado es una ofensa a Dios, una ofensa a su gloria, una ofensa a su santidad.
Entonces alguien que tiene una vida transformada, que ha sido regenerado, es alguien que no peca de forma voluntaria. Es alguien que no disfruta pecando. Es alguien que no se regocija en su propio pecado. Este versículo 9 que acabamos de leer, que dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, no es por ningún mérito humano. Fíjate, dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que nos lleva a considerar es que no debemos de tener una inclinación al pecado, no por nosotros mismos, sino porque somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido liberados de la carga de nuestro pecado y ahora ya no somos esclavos de nuestro pecado. Pecamos, claro que sí, pero no es la tónica constante de nuestra vida. Un cristiano no debe de ser un pecador habitual, alguien que practica que el pecado lo tiene como un hábito en su vida, sino más bien todo lo contrario, es alguien que cada vez aborrece más el pecado. Un cristiano debe odiar el pecado, debe huir del pecado, debe luchar contra el pecado. Una vida que es transformada debe demostrar la tendencia en luchar por deshacernos de nuestros hábitos pecaminosos. Fíjate un poco más adelante, capítulo 5, versículo 18, aunque luego estaremos ahí. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. O como dice Reina Valera, no practica el pecado, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El creyente es alguien que se duele y se lamenta cuando caemos en pecado, y esto nos lleva al arrepentimiento. Y este es el patrón del Nuevo Testamento. Veo que peco, todos pecamos, pero cuando vemos nuestro pecado, nos arrepentimos, lo confesamos y tratamos de no volver a cometerlo. El cristiano es alguien que añora el día cuando va a ser libre de la carga del pecado, en términos de no tener una tendencia a pecar. Espera en Cristo, espera estar con Él. ¿Y todos pecamos? Claro que sí, pero insisto, el pecado nos debe de causar dolor y molestia, debe de hacernos sentir mal, porque como decía antes, estamos ofendiendo a Dios, a su gloria, a su santidad. Así que una primera marca de una vida transformada, que nos ayuda a poner examen en nuestra vida y que nos hace tener gozo al conocer nuestra posición en Cristo, es que un cristiano es alguien que no debe ser un pecador habitual. Hay una segunda marca, y es también crucial, que es creer en Cristo. Esto puede parecer obvio, y en términos generales es obvio para un cristiano, creer en Cristo, pero creer es más que un mero conocimiento intelectual, es más que saber que fue una persona humana, es más que reconocer que estuvo un tiempo en la tierra. Recuerda también, aún los demonios creen y tiemblan, sino que creer en Cristo es reconocerlo como tu Señor y Salvador, sabiendo que la fe en Jesucristo es la única condición para salvación. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 1, nos lleva a ver una marca de alguien que ha nacido de nuevo. Fíjate, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. De tal forma que un creyente que cree en Cristo como su Señor y Salvador es alguien que reconoce en Jesús, en su obra, en los méritos de la cruz, al único Salvador. No añade nada a la obra de Cristo. No es Jesús y la Virgen, no es Jesús y los santos, no es Jesús y lo bueno que soy yo, sino que reconoce que Jesús es el único que le puede dar perdón. Y reconoce que no hay ningún otro, recuerda Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces alguien que cree en Cristo como su Señor y Salvador es alguien que realmente entiende que el estándar divino está muy por encima de su propio yo, ve su indignación por el pecado, es tan caído al ver su pecado, pero entonces es que descansa, se quita la carga y confía en Jesús, en su obra suficiente en la cruz del Calvario. Esto permite mirar la muerte sin temor.
No hay temor al juicio porque tu deuda con Dios ya ha sido pagada por Cristo en la cruz. No confiamos en nuestra propia justicia, no confiamos en nuestro propio esfuerzo, sino que confiamos en los méritos de Cristo, en su obra en la cruz. Y reconocemos que Cristo y solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces es el camino estrecho de la fe en Jesús el que conduce a la vida eterna. Ahora, ¿quién es para ti el Señor Jesús? Porque se puede estar en la rueda del cristianismo, se puede estar en la rueda del evangelicalismo, y permitidme esta expresión, pero podemos tener una fe falsa, podemos tener una fe vacía y que toda nuestra creencia se quede en un título o en un nombre. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquel que entiende que la fe en Jesucristo es la única condición para salvación. Es el camino estrecho de la fe en Jesús el que conduce a la vida eterna. Y debemos de examinarnos a la luz de esta realidad. Debemos examinar nuestra vida y verdaderamente ver, cuando vemos nuestra indignación, cuando vemos nuestro yo, cuando vemos la carga por nuestro pecado, si verdaderamente descansamos y confiamos en la obra suficiente de Cristo en la cruz. Esta sería la segunda marca de una vida transformada. Hay una tercera marca que caracteriza a un cristiano que ha sido alguien que ha nacido de nuevo, un cristiano que ha nacido de nuevo, y es alguien que practica la justicia. Fíjate, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Insisto, estamos en esta carta moviéndonos un poco adelante y atrás porque el propio contexto de la carta nos lleva a considerar estas realidades y a llevarnos a la certeza y a la seguridad de la salvación que poseemos por gracias a la obra de Cristo. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién ha nacido de nuevo? ¿Quién ha sido regenerado? Bueno, aquel que hace justicia. Como traduce Reina Valera del 60, todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero, no estamos hablando de justicia en términos humanos. La justicia humana es una justicia caída, es una justicia pecaminosa y por tanto no estamos hablando de ese tipo de justicia que puede venir a nuestra mente. Claro que las decisiones políticas consideramos que no son justas, claro que en muchas ocasiones, claro que nuestro jefe a veces nos trata de manera injusta, a veces nosotros tratamos mal a personas o esperamos que nos traten de una forma, pero no estamos hablando en estos términos. Estamos hablando de una conducta justa en relación con la voluntad de Dios. Alguien que hace justicia es alguien que entiende la justicia y la rectitud como un hábito, pero en términos espirituales, en términos de justicia divina y en términos de rectitud divina. Esto nos lleva directamente a considerar que la persona que ha nacido de nuevo es una persona santa. Y el hecho de ser santos, es decir, apartados por Dios, nos tiene que llevar de manera directa a vivir en concordancia con la voluntad de Dios. Aquel que hace la justicia es aquel que vive su vida en concordancia con la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde encuentro la voluntad de Dios? La encuentro y la busco revelada en su palabra. La busco cuando miro constantemente, cuando mi vida busca seguir el ejemplo de Cristo. Cuando soy consciente de la realidad innata de mi vida, la corrupción innata, recuerda Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, no hay ni aún un justo, no hay solo uno, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el hecho de haber sido apartado, de haber sido hecho santo, me lleva a buscar la voluntad de Dios y a vivir en concordancia con la voluntad de Dios. Eso es hacer justicia, en conformidad con la justicia divina y con la rectitud divina. Así que no esperamos que haya un partido político que
establezca un modo de gobierno que sea perfecto y que vaya en conformidad con la voluntad de Dios. Claro que no, eso no sucederá en este mundo, pero sí que confiamos y queremos vivir en concordancia con la voluntad de Dios, aplicar esa justicia en términos divinos, esa rectitud en términos divinos y poder vivir una vida conforme a lo que creemos. Así que alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado, es alguien que practica la justicia, que vive en conformidad con la voluntad de Dios. Hay una cuarta característica y también tiene un énfasis muy grande en esta carta, y es el amor a los cristianos. Dicho de otra manera, el amor a los hermanos. Fíjate, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Bueno, ¿cómo puedo saber si he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si he experimentado el gozo, si mi gozo es real por la seguridad, por la certeza de la salvación? Fíjate lo que dice Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Bueno, poco más habría que decir. Pero, ¿cómo puedes saber si has pasado de muerte a vida? Bueno, porque tienes un amor especial y genuino por aquellos discípulos de Cristo. La Biblia nos llama en general a tener un amor para con todas las personas. Recuerda, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice Filipenses. La Biblia nos llama a ser amables, gentiles, pero de manera específica nos llama a tener amor de manera particular por los de la fe. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo puedes saber si has pasado de muerte a vida? Bueno, porque amamos a los hermanos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que nuestra mejor compañía va a ser los hermanos en la fe. No va a ser nuestro vecino, por simpático que sea, ni nuestro compañero de trabajo, por bien que se porte conmigo, sino que nuestra mejor compañía va a ser la familia de la fe, porque somos verdaderamente una misma familia, somos compañeros de milicia y no nos une ningún vínculo afectivo de carácter ni de afinidad, sino que lo que nos une es la sangre de Cristo. Somos hijos del mismo Padre Celestial y entonces estamos unidos de una manera que es sumamente especial. Cuando estamos con la mejor compañía, cuando estamos con los hermanos, con los creyentes en Cristo, esto nos ayuda a evitar pecar, a evitar caer, a evitar tener una tendencia a la carne. Y debemos examinar nuestra vida a la luz de esta realidad. ¿Cómo amamos a los hermanos? ¿Cómo nos amamos los unos a los otros? ¿Es un amor genuino? ¿Es un amor real? ¿O es simplemente porque toca? Porque nos ha tocado estar aquí y somos amables los unos con los otros. Verdaderamente, el amor por aquellos que han sido unidos como tú y como yo a Dios por medio de la sangre de Cristo es un amor especial, genuino, que permanece. Y un cristiano es alguien que tiene un amor especial por aquellos que son de Cristo. Hay una quinta marca de alguien que ha sido transformado, de alguien que ha nacido de nuevo. Y dice, lo vamos a leer ahora en 1 Juan 4:4, pero la característica es que vence al mundo. Vence al mundo. Fíjate lo que dice 1 Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bueno, somos de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? No por ninguna obra propia, no por mi yo, sino porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo no nos está prometiendo prosperidad, no nos está prometiendo que vamos a ganar en todo, que vamos a ser mejores que la gente del mundo en todo, sino que lo que nos está diciendo es que tú y yo, si estamos en Cristo, no debemos regirnos por los estándares del mundo. Estamos por encima de eso. El estándar del bien y el mal que impone el mundo, que tiene este mundo, no nos debe hacer regirnos por él. Es decir, si estamos en Cristo, ya no estamos dentro de los cánones que nos impone esta sociedad. La sociedad nos dice, debéis de hacer esto, esto y esto. Pero nosotros trascendemos de eso
y buscamos someternos a la voluntad de Dios. Alguien que ha vencido el mundo es alguien que no se preocupa, que no le preocupa vivir contra la corriente de este mundo. El mundo ahora nos dice, sobre este tema debéis de pensar esto, esto y esto. Y un cristiano es alguien que, lejos de buscar someterse a la voluntad de la sociedad, busca someterse a la voluntad divina, sin preocuparle ir contracorriente. Prefiere la gloria de Dios que recibir el halago personal, la gloria personal. Un cristiano es alguien que ve y entiende los placeres mundanos como pasajeros, como algo que ahora está, pero que mañana puede no estar. Y lejos de vivir preocupado porque no estoy en los estándares de esta sociedad, se preocupa por no ofender a Dios, por no pecar, sin importarle ofender al mundo. Recuerda, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá. Pero buscad, y eso es enfático, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Trasciende de lo que te rodea y que es ajeno a la voluntad de Dios y sigue buscando la voluntad de Dios de forma práctica en tu vida. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Hay una sexta y última marca que Riley llama conservarse puro. Y podemos volver al versículo que leíamos antes, 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Un cristiano es alguien que vive preocupado por su propia alma. Y muchas veces somos fuertes o nos creemos poderosos en nuestro propio yo, como para apartarnos de un pecado que sabemos que está ahí en nuestra vida. Pero no es solo apartarnos de ese pecado, sino de todo aquello que nos conduzca a ese pecado, de todo aquello que nos pueda llevar a pecar. Y es por eso que debemos de cuidar las amistades, las malas compañías, cuidar nuestro tiempo, el cómo lo aprovechamos, cómo lo invertimos, dónde dejamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y como decía este autor, debemos de tener la actitud de un soldado, andar vestidos con toda la armadura, preparados para la tentación, para cuando venga poder hacer frente. Debemos ser diligentes para ello en nuestra vida de oración, poder vivir conforme a la voluntad de Dios, descansando en que Él obrará conforme a su voluntad en nuestras vidas. Y estas 6 marcas no las vamos a experimentar todos de una forma igual, todos de una forma elevada, suprema al 100%, pero sí son marcas sobre las cuales debemos de ponernos a examen. Debemos de orar al Señor, probarnos, examinarnos a nosotros mismos, como leíamos en 2 de Corintios 13:5. Debemos de considerar cómo está nuestra vida en base a estas realidades, para verdaderamente saber o tener la certeza, el privilegio de la seguridad de la salvación. Probablemente la desobediencia, el vivir separado de la voluntad de Dios, es la razón más obvia por la cual un creyente carece de la seguridad de la salvación. Y esto es normal. Si tu vida está caracterizada o marcada por estar en pecado, es normal que vivas en la duda. Si constantemente ando en un pecado y veo que me dejo arrastrar por ese pecado, luego me acuesto y pienso, Señor, ¿voy a ser yo salvo? Entonces vivir en pecado es vivir en duda. Pero también la obediencia es una recompensa, porque nos lleva a la seguridad de la salvación. Nos lleva a descansar en la salvación que poseemos en Cristo. La recompensa para ti, si eres hijo de Dios, si no te colapsas bajo las pruebas, bajo las turbulencias de este mundo, la recompensa es la vida eterna. Fíjate lo que dice Santiago 1:12 en un versículo precioso. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La corona es la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Es la recompensa final del creyente, es la meta del creyente, es el punto final de nuestro viaje. Y dice aquí el versículo que aquel que persevera
recibirá su corona. Y un inciso, la perseverancia propia por nuestro propio yo no hace que nos ganemos la vida eterna, pero sí que es la prueba de fe y de amor verdaderos. Y eso es lo que es recompensado con la vida eterna. Que el Señor nos ayude a examinar nuestra vida y que esto, lejos de conducirnos o llevarnos a la duda, nos lleve al gozo, a descansar en la obra suficiente de Cristo en la cruz, ver su gracia infinita, su misericordia para con nosotros y comprender que no hay nada bueno en nosotros a menos que Cristo, que Dios nos hubiera rescatado de nuestra mala manera de vivir y hayamos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo.